Arranco a grabar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es MRV. Bien. El, todo lo que es MRV comprende movimientos con velocidad variable. O sea que acá la velocidad varía. Y eso está bueno porque en la gran diferencia con respecto al MRV, que en el MRV es un movimiento aburrido con una velocidad fija. Bien, este en cambio tiene un cambio de velocidad que va a ser velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, el delta V es la diferencia de velocidad, que va a tener las mismas unidades que cualquier velocidad, ¿sí? Metros a segundo, kilómetros de hora. Bien. Em, Nosotros acá vamos a hablar de aceleración. La aceleración es cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Bien, eso es la aceleración. O sea, es cómo va cambiando la velocidad a medida que pasa el tiempo. El MRV es aceleración constante. De hecho, MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que va a tener un cambio la velocidad, pero es constante. Bien, es un cambio que se da siempre, estamos hablando del movimiento, ¿no? Siempre dentro del movimiento de la misma forma. Bien, entonces, tenemos que tratar acá de pensar en las situaciones que no eran MRU y asociarlas ahora sí a MRV. Ejemplo, parte del reposo, eh, frena o se detiene, aumentando o disminuyendo su velocidad. Bien, y hay una que es como un poco confusa, pero que es importante, que es cuando dice cambiando su velocidad o aumentando su velocidad de forma constante. Y uno piensa ahí que está hablando de un MRU, porque dice velocidad y después la palabra constante. Pero en realidad cuando dice variando su velocidad de forma constante, se está refiriendo a que la cambia la velocidad, pero de forma constante, es decir, con una aceleración única, fija. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a poder ver dentro de todo lo que es MRV es esta ecuación de aceleración media. Bien. Es como la primera ecuación de todo el movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá, se llama bien, un auto, ¿sí? Que va a ir, está para el otro lado, va a tener acá el sistema, este es el cero, por lo tanto acá se va a alejar del cero. Esto me interesa sobre todo por las velocidades, o sea, sus signos. Bien. Lo que vamos a hacer acá es calcular cuánto vale la aceleración. La aceleración, que va a tener unidad de metro sobre segundo cuadrado, se puede calcular con la ecuación anterior. Bien, delta V sobre delta T. Vamos a ver otras. Bien, esta es la primera. Entonces, si yo acá tengo una velocidad de... Vamos a poner primero que arranque. Después vamos a ver uno que frena.
Bien, 0 y 20. 0 y 20. Y un tiempo. 0 segundos, 5 segundos. Entonces, lo que quiero calcular acá es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final 20. Inicial 0. Tiempo final 5. Tiempo inicial 0. 20 sobre 5, 4. Da positivo. Bien. Vamos a tener el mismo movimiento, pero que empiece en 20 y termine en 0. Bien. En uno estamos pisando el acelerador, en otro estamos pisando el freno. Bien. Entonces, lo que vamos a tener acá es un movimiento parecido, bien, solo que cuando tengamos que poner esto de velocidad final e inicial, nos va a terminar cambiando el signo. Final 0. Inicial 20. 5, 0. Menos 20 sobre 5, menos 4. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahora? No, no, sí. Sí, o sea, sí se entendió y no hay ninguna duda. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el auto vaya en contra del sistema. Que el auto vaya en contra del sistema implica que la velocidad va a ser negativa. Más allá de si acelera o frena, eso no nos va a importar. Sí que la velocidad es negativa. Bien, porque se va a mover en contra del sistema. Bien, entonces, si acá tiene menos 20 y termina en 0, también en 5 segundos, tenemos que pensar, si el velocímetro marca 0, ¿sí? El velocímetro dentro del auto marca 0. Bien, ¿qué estamos pisando en ese momento? O sea, logramos esto. Bien, o sea, acá marca 0. Pero un poquito antes, o sea, 5 segundos antes, marcaba 20. Entonces, ahí lo que estoy pisando es el freno. Bien, o sea, se podría decir que estoy frenando. Entonces, acá vuelvo a hacer lo mismo, pongo velocidad final menos velocidad inicial, o sea, todo esto. Y en velocidad final pongo 0. Menos la inicial que es menos 20. Bien, 0 menos menos 20. 5 menos 0.
menos 20, 20 sobre 5, 4. Por más que uno esté frenando, la aceleración puede dar positiva. ¿Qué quiere decir esto? No siempre que frene va a tener aceleración negativa. Bien. Mismo si lo hacemos desde el 0, o sea, desde velocidad 0 hasta velocidad menos 20. Bien. Recuerden que velocidad negativa significa que está yendo en contra del sistema. ¿Qué cosa? Ahí Micaela puso si podía volver a explicar algo. Sí, que sea negativo no indica que esté frenando. O sea que disminuye la aceleración, pero sigue siendo positiva. En todos el módulo es 4. Bien. En algunos es positivo, en otros negativo. Pero todos tienen la misma aceleración. Después vamos a ver qué significa esa aceleración. Bien. Ahora hacemos el cálculo con este. Que uno está pisando el acelerador. Bien. Y acá el cálculo es velocidad final menos 20 menos inicial 0 sobre tiempo final 5 menos inicial 0. Nos da menos 4. O sea, lo que podemos sacar de conclusión acá es que si la aceleración es negativa, no necesariamente está frenando. Bien, de hecho acá estamos pisando el acelerador, no el freno. Bien. Entonces, sí. En general, lo que me va a importar acá, más allá de las cuentas, es que entiendan que la aceleración está dada por la diferencia de velocidad. O sea, la diferencia de velocidad es la que determina el signo de la aceleración. Bien. Entonces, si uno tiene una aceleración positiva, puede estar frenando igual. Bien. Significa que cada segundo que pasa, o sea, voy de menos 20 más 4 menos 16 más 4 menos 12 más 4 menos 8 más 4 menos 4 más 4, 0. Bien, o sea que si yo le voy sumando 4 al menos 20, termino en 0. Bien, o sea que la aceleración depende del sistema de referencia. ¿Por qué? Porque indirectamente depende del sistema de referencia, pero es porque la velocidad depende también del sistema de referencia. Bien. Muy importante esto. ¿Sí? Sobre todo para después entender lo que es tiro vertical y caída libre. Bien, entonces, si un auto frena, puede tener aceleración negativa o positiva. Y si un auto acelera, también puede tener aceleración positiva o negativa. Bien. Por eso hay que aclarar si lo está haciendo a favor del eje o en contra. O sea, a favor del sistema o en contra. He preguntado, si va en contra del sistema de referencia es negativo, no. Porque tenemos, por ejemplo, si frena a favor es positivo. Perdón, si frena a favor es negativo. Y ahí está yendo a favor, no en contra. Y te da negativo. Bien. O sea, son 4 situaciones. Si acelera a favor, si acelera en contra, si frena a favor, si frena en contra. Si acelera a favor es positivo, pero si acelera en contra es negativa. Si frena a favor es negativa
y si frena en contra es positivo. Bien. ¿Qué mierda es eso? Bien. ¿Dudas con esto? Bien, bien, bien. Además vamos a tener la ecuación complementaria. Bien. Ahí les paso igual la foto. Bien. ¿Para qué sirve esta ecuación complementaria? Porque hasta ahora tenemos la ecuación de la aceleración media. Bien. La complementaria es una ecuación que se utiliza cuando no tenemos el tiempo. Ni siquiera como incógnita. O sea, nuestra ecuación complementaria es aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por distancia. Bien. Entonces, si ven la ecuación no tiene tiempo. Por lo tanto, no sirve para calcular el tiempo, pero cuando nos falta el tiempo a nosotros en un ejercicio y nos dicen calcula la velocidad final, lo hacemos con esto. Porque las otras dos ecuaciones de velocidad final tienen tiempo. Y si a mí no me dan ni velocidad final ni tiempo, va a estar complicado. Bien. De nuevo, todas las ecuaciones tienen despejes. Es normal ver esto como velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a, no sé, 2 por a por delta x. O sea, pasarlo de abajo multiplicando para el otro lado. Bien, o verlo como delta x igual velocidad final. O sea, hay muchas formas de expresar esto. ¿Sí? Esta es una. Bien, pero no se vuelvan tampoco esquiciados con la forma de cómo lo ponemos. Bien. Y después tenemos la ecuación horaria de MRV. La ecuación horaria de MRV es muy parecida a la ecuación horaria de MRU. Posición en un tiempo determinado, es decir, esta ecuación nos va a ayudar a calcular cuál es la posición en ese tiempo. Y está por la posición inicial más velocidad inicial, bien, que esto en MRU era la única velocidad que había, por eso no lo aclarábamos, pero acá es la inicial. Tiempo menos tiempo cero, que este tiempo es el que vamos a cambiar. Bien, y hasta acá es como que todo da igual, ¿no? Pero le tenemos que sumar un medio de aceleración por delta t al cuadrado. Bien, esta es la ecuación horaria. Es la ecuación horaria de MRV, que es diferente a la ecuación horaria de MRU. Bien.
Pues se agrega ese térmico, es un medio de aceleración, tiempo al cuadrado. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y la de aceleración media. Bien. Generalmente esta ecuación se puede usar cuando no tenemos la velocidad final. Es un ejemplo igual que el otro, cuando no tenemos el tiempo. Obviamente, si tenés tiempo, velocidad final, velocidad inicial y la distancia, o sea, tenés todos los datos y no te falta la aceleración, la podés calcular con cualquiera. Bien, pero cuando no tenés ese dato importante, es cuando tenés que elegir bien la ecuación para usar. Bien. Ahora, en cuanto a gráficos, tenemos que pensar qué grado va a tener la ecuación horaria. Podemos poner posición en función del tiempo. Y acá hay un cuadrado, o sea, esto va a tener forma de parábola. Bien, va a tener forma de parábola. Entonces, cuando nosotros veamos el gráfico, puede ser una cosa así. Bien, es decir, tiene forma de parábola. Si es una carita feliz, la aceleración es positiva. Puede ser la totalidad de la cara o la mitad. Si es una carita triste, va a ser negativa. Bien, en el caso que puse acá es positiva. Y la velocidad es cero cuando encontramos el vértice. Bien, o sea que si esta es la parábola y este es el vértice, en este punto, en ese punto de instante de tiempo, la velocidad es cero. Bien. O sea que puede ser ahí o puede ser acá abajo. Bien, pero siempre en el vértice es donde cambia de descendente a ascendente. Bien, la rama de la parábola. Sí, la parábola es para graficar la posición en función del tiempo. En general se hace con la horaria, pero se puede hacer con cualquiera de las otras ecuaciones también. ¿Sí? Solo que podés ir a sacar la aceleración media porque ahí tenés tiempo con la complementaria que tenés la distancia. Acá en cambio ya tenés distancia y tiempo, entonces es más fácil usar la horaria. Pero podrías armar tranquilamente un gráfico con las otras dos. O sea, con la de aceleración media y con la de con la complementaria. Bien. Ahora, ¿cómo es el gráfico de velocidad? Porque dijimos que en MRU no pasaba nada con la velocidad, que se mantenía constante. Pero acá vemos que varía. ¿Sabes cuánto va a variar? ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, acá, que varía de forma constante, ¿bien? Con un valor determinado. O sea, que si va subiendo de a 4, va a ser de 0 a 4, ¿sí? De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20. Bien, o sea, acá hay una pendiente que indica la aceleración. Es decir, podemos tener pendiente positiva o pendiente negativa. ¿Sí? Acá lo puse en este lado, pero también puede darse abajo. Bien, o sea, podemos tener esto. En ambos la velocidad es positiva. En el de abajo la velocidad es... Lo vamos a poner de otro color, porque si no se van a confundir. La velocidad es negativa.
Lo mismo si está del otro lado. Bien. Lo podemos ver en cualquiera de los dos cuadrantes, esa velocidad negativa. Todos estos gráficos son de velocidad en función del tiempo. Es decir, me van a decir cómo va cambiando la velocidad a medida de que pasa el tiempo. Y si calculo acá el área, ¿sí? Calculo acá el área del triángulo. Por ejemplo acá, el área, o sea, calculo el área, y el área es el desplazamiento. Y esta es una herramienta que es muy útil, demasiado útil. Porque hay ejercicios que si no te das cuenta y ves el gráfico, empezás a hacer ecuaciones. Pero quizás lo que te preguntan es cuál es la distancia total y te dan un gráfico de velocidad en tiempo. Es decir, no hay que pensar mucho ahí. Hay que hacer un poco de matemática. Bien, en este caso habría que hacer, y esto no se lo olviden, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bien, ¿me van siguiendo? Y podemos hablar también acá del gráfico de aceleración. Bien, este va a ser un gráfico de aceleración en función del tiempo. Si es aceleración y es un mRV, va a ser constante. Bien, puede ser positiva o puede ser negativa. Bien, pero es una línea toda constante. Nunca cero. Porque si fuese cero, sería un MRU. Y es el único gráfico que puede ser discontinuo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, pero es el único gráfico que puede no continuarse. Es decir, pasar de una aceleración positiva a una negativa sin pasar por el medio, sin llegar al cero. En cambio, la distancia o la velocidad, si uno quiere pasar, no sé, del 60 metros al 70 metros, sí o sí va a tener que pasar en algún momento por el 68. Bien. O lo mismo el tema de la velocidad, si uno quiere llegar de 5 metros al segundo a 50, en algún momento te vas a tener que pasar por el 30. Bien, son gráficos continuos. En la aceleración no necesariamente. Bien. Ahora, ¿qué pasa si un auto parte de cero, llega a 20 y después frena? Bien. En el gráfico de velocidad, en el minuto inicial va a estar en cero. Bien. Inicialmente en cero. Después en 20. Y después otra vez en cero.
O sea, lo que vemos acá es que va así y después va otra vez así. Esto es un gráfico de velocidad. Típica pregunta para que se confundan. Con este gráfico le hacen la pregunta: ¿cambia el sentido? Y la respuesta es no. Bien. O sea, si acá le preguntan si cambia el sentido, la respuesta es no. Para cambiar el sentido, necesita cambiar el signo de la velocidad. Si se cambia el sentido, tiene que cambiar el signo de positiva a negativa o de negativa a positiva. Bien. Pero acá, si yo calculo el área total, me dice cuánto se desplazó. Bien. Claro, sentido sería para dónde va. En este caso va siempre para allá. Diferente es si llega acá y después vuelve. O sea, llega a cero y vuelve. Ahí sería diferente de gráfico. Tendría valores de velocidad negativos, que acá pusimos todo positivo. De hecho, acá tiene aceleración positiva y aceleración negativa. Bien, pendiente positiva, pendiente negativa. Posición en tiempo. Vamos a tener un inicio positivo. Horrible, me sé. Prefiero hacerlo así. Un inicio positivo. Y le erré por mucho ahí. Bien, un inicio positivo y un fin negativo. Bien, una cosa así. Bien. Porque cambió la aceleración en el medio. Bien, por eso quedó así. Bien. ¿Y qué pasa con la aceleración? Tenemos un gráfico de aceleración en función del tiempo. Es el único gráfico que puede tener un tramo acá y seguir acá abajo. Bien. Es el único gráfico que va a tener líneas punteaditas. ¿Significa que aceleró y frenó? Sí, exactamente. Aceleró hasta llegar a 20 y después frenó, porque lo hace todo en la misma dirección que el sistema. Bien. Lo que está prohibido es cambiar el sistema durante el mismo ejercicio, cambiarlo. Está mal. Está horrible. Bien. Entonces, mientras sea el mismo ejercicio, no se puede cambiar. Después sí, si pasas a otro ejercicio, sí, podés trabajar con otro sistema. Pero mientras sea el mismo, no se puede. Bien. Yo sé que es una pelotudez lo del sistema, pero es importante. O sea, es el típico ejemplo que dije el otro día de no meter los dedos en una picadora de carne y que tenés un cartel, no meter los dedos y te das cuenta que como, ya sé que no hay que meterlos, pero bueno, significa algo ese cartel. O sea, que un boludo metió los dedos y se los rompió todos. Bueno, esto es lo mismo. Si repito dos o tres veces, no cambien el sistema, no cambien el sistema, no se cambia el sistema. Acá parece obvio, pero después esto lo vamos a ver vertical y ahí me digo que se generan dudas. Bien, porque ahí se asocia lo de la gravedad, si es positiva o negativa. Bien, pero queda prohibido cambiar el sistema. ¿Ok?
Bien, ¿dudas con esto? Bien, y ahí vamos a hacer eh, algún ejercicio. Eh, con respecto a los ejercicios, vieron que le mandé la guía y ejercicios adicionales. Bueno, todo lo que es guía, sí ténganlo como hecho, tómenlo como lo básico, pero lo que son ejercicios adicionales que les mandé, entiendan que tienen un cierto nivel de dificultad. Bien. Eh, Ese nivel de dificultad es quizás similar al de los exámenes, pero van a notar un cambio con respecto a los ejercicios de la guía. ¿Sí? Los ejercicios de la guía lo van a notar mucho más sencillos que los ejercicios de finales y parciales. Bien. A ver si puedo entrar acá al campus. Iría a hacer uno sencillo. Bien, y les iba a mandar, no sé si lo tienen acá el link. No, la otra comisión lo tiene. Bien. Nada, y ahora es hacer un ejercicio tipo sencillito de Merrue. Después los adicionales, si quieren, le dije a los de la tarde, a los de la otra tarde, de armarle como mini videitos explicando cada uno de los adicionales que le mandé de MRU. Por lo menos de MRU, después lo de MRU es una banda, pues es una banda posta. Eh, Así que ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Se llega a ver? ¿Se ve bien? Bien. Bueno, este dice, un estudiante quiere cruzar la avenida 9 de Julio, 140 metros de ancho, sin que el semáforo lo detenga en la mitad del recorrido. El tiempo total durante el cual el semáforo le permite cruzar es de 1 minuto y medio. Si el estudiante va caminando a una velocidad constante de 5,04 km por hora y el semáforo hace un conteo regresivo de 15 segundos, antes de ponerse en rojo, responda. ¿Cuánto rato recorre el estudiante desde que el semáforo comience el conteo? O sea, antes de que empiece el conteo. O sea, les permite cruzar 1 minuto y medio. Bien. Después lo que va a hacer es un conteo. Bien. O sea, lo importante de este conteo es si lo ponemos o no dentro del total. Bien. O sea, son 90 segundos el total. ¿Están esos 15 segundos agregados? La respuesta es sí. Están ahí adentro. Entonces, podemos dividir el tiempo total que da el semáforo. Sí, si este es el tiempo que da el semáforo. Vamos a poner más fácil una figura. ¿Sí? Si este es el tiempo total que está el semáforo, hay un poquito de tiempo donde el semáforo no, no pasa nada. ¿Sí? Y un poquito de tiempo en donde hay un conteo. Entonces, si el total es
90 segundos. Y hay 15 en conteo, hago 90 menos 15, me da 75 segundos. Bien, o sea que estos 75 segundos es lo que voy a recorrer a velocidad constante en un MRU. Bien, entonces el ítem A dice cuántos metros recorre. Tenemos la velocidad, distancia, tiempo. La velocidad está en kilómetros sobre hora, 5,04 kilómetros sobre hora. Bien, si yo lo divido en 3,6, me da en metro sobre segundo. Bien, o sea, tengo que hacer acá el pasaje de unidades, que termina dando 1,4. Bien, si yo acá quiero calcular la distancia, agarro el tiempo y lo paso acá multiplicando. Entonces tenemos velocidad por tiempo es igual a desplazamiento. Velocidad 1,4. Tiempo 75 segundos. Eso me da el desplazamiento. 1,4 por 75 da 105. Bien. Te dice como que va moviéndose a velocidad constante de 5,04. O sea, sí, en algún momento empezó, pero cuando vos empezaste a contar, ya tiene esa velocidad constante. Bien. Sí, obviamente en algún momento partió de cero. Pero vos el tramo que contás es todo a velocidad constante. Completamente a velocidad constante. Sí, el de los 75 segundos es a velocidad constante. Bien. Ahora, el punto 2 o B nos pregunta qué aceleración debe adquirir para hacer esos 15 segundos. Bien. Sabemos que el total son 140 metros. En MRU está 105 metros. Entonces hago 140, que es el total, menos 105 y me da 35 metros, que es lo que tiene que hacer en MRV. Entonces ya tengo la velocidad inicial, tengo la distancia y tengo el tiempo. Me preguntan la aceleración. Bien, entonces no tengo la velocidad final. ¿Ven esta ecuación? Como no tengo la velocidad final del MRV, no puedo calcular la aceleración con esta ecuación. Bien. O sea, básicamente se trata de ver qué ecuación está más completa y se puede usar. Bien. Me va a pasar lo mismo con esta ecuación. Tampoco la voy a poder usar porque mi incógnita es la velocidad final. Bien. Tengo como incógnita la velocidad final y la aceleración. No tengo ninguna de las dos. Bien. Entonces, ¿qué puedo usar? La complementaria. Perdón, la horaria. ¿Sí? A los 15 segundos, posición, más velocidad inicial. Hay situaciones donde la velocidad inicial es 0
y se tacha todo el término. No va a ser este caso. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar las t por 15. O sea, todo lo que es t común, no t sub 0, t común. Todo lo que es t común lo reemplazamos en 15. Bien, y después el resto vamos poniendo tal cual está en la ecuación. Bien, la posición inicial, si yo quiero eh, obtener acá... la aceleración me pedía. Y la voy a tener que despejar acá. La posición en los 15 es... Acá se pueden despejar las... Que muchas veces se pone delta x. Esta lo voy a hacer acá por única vez. Se pasa esta restando. ¿Sí? Y el resto sigue. Bien. Por eso muchas veces van a ver esto como delta x. ¿Sí? Porque es la diferencia que hay entre las dos. Bien. Que sería en este caso 35 metros. Velocidad inicial sería 1,4 metros sobre segundo en 15 segundos. ¿Sí? 15 menos 0, 15. Más un medio de aceleración por 15 segundos al cuadrado. Bien. Entonces, tengo que hacer 1,4 por 15, queda 21, más 15 al cuadrado por un medio. Da 112,5. Bien. Pasamos restando el 21. Bien, porque está sumando, lo pasamos restando. Así que hacemos 35 menos 21 da 14. Y después pasamos el 112,5 dividiendo. Y dio 0,12. Bien. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Por qué no? O sea, por el 75, ¿de dónde salió? El 75 es el 90 menos 15. O sea, esto es el 75. Bien. O sea, la ecuación es la ecuación horaria. ¿Por qué elijo la ecuación horaria? Elijo la ecuación horaria porque tiene tanto velocidad inicial como tiempo como distancia y no necesito la velocidad final. Siempre que ustedes tengan que calcular algo
y no tengan la velocidad final, o sea, tengan que calcular la aceleración o la posición y no tengan la velocidad final, van a tener que usar la ecuación horaria. Bien. 35 son los 35 metros que hay de diferencia para llegar a los 140. Porque si el total es 140, yo tengo que sumar los dos y me tiene que dar 140. Bien. Ahí se entiende de dónde sale el 140. Perdón, de dónde sale el 35. El 140 me lo dan de dato. Bien. Y ahí me preguntan, ¿por qué la diferencia de x cuando pasas la x0? Cuando yo paso la x0, puedo reemplazar la resta de las x como delta x. Muchas veces van a encontrar esta ecuación así, como está acá abajo. El tercer renglón es como se puede encontrar la ecuación. O sea, no necesariamente van a tener eh, la primera ecuación en todos los libros, en todas las materias que dan, esperemos que sea la única que dan de física así, ¿no? Pero en todas las materias que dan de física puede ser que alguna ecuación la tengan como delta x para más comodidad, pues ya sabemos que es x menos x. Bien, así que es normal expresarlo de las dos formas. Bien. ¿Por qué no le puse el valor a t0? Bien, buena pregunta. Yo tomé t menos t0 y le puse 15, que es la diferencia que hay. Bien, podría haber hecho 90 menos 75 en los dos, pero 90 menos 75 da 15. Bien, entonces ya directamente pongo 15 y me lo saco encima. Bien. Bueno, y vamos a hacer otro. A ver si alguno lo mando acá. Dice, partiendo del reposo, una vaca recorre 25 metros llegando a ese punto a 35 kilómetros sobre hora. Bien, ¿cuánto tiempo tarda la vaca? Y esto me parece clave. Partiendo del reposo. Bien, como es partiendo del reposo, la velocidad inicial es cero. Bien, esto lo que me dice es velocidad inicial cero, por lo tanto es un mRV. Tenemos acá la distancia, ¿sí? Que sería la posición final o lo que se desplazó, tomando que partió del punto de referencia. Y llega a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Te pregunta cuánto tiempo tarda. ¿Okay? Lo que tienta muchísimo acá es hacer, ¿sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien. Entonces, esto no.
Hoy lo hicieron a la tarde y como que medio que no les copó que sea tan parecido a un MRO y nada, muchos lo hicieron así como está. O sea, despejaban acá y les daba distancia, o sea, hacían 25 sobre la velocidad pasada a metros de segundo. Y no, esto es un MRV, porque parte del reposo. Bien, es el dato boludo que te ayuda a entender si es MRV o MRV. Acá dice parte del reposo, es MRV. Bien, hacemos el pasaje acá de 35 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Habría que dividirlo en 3,6, da 9,72 metros sobre segundo. Y acá hay que ver, bueno, qué ecuación uso para calcular el tiempo. La única que no puedo usar es la complementaria. Bien. O si quiero usar la complementaria, necesito averiguar cuánto es la aceleración. La aceleración es diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo. Diferencia de velocidad 9,72 menos 0. Bien. Y el tiempo tenemos... Ah, no tenemos tiempo. Qué boludo. Vamos a calcular la aceleración por la complementaria primero. Este se los inventé en el momento. ¿Sí? Acá sí, esto sí lo vamos a poder hacer. 9,72 metros de segundo, esto al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, 0 al cuadrado es 0. Bien, esto menos 0, mira esto. Y 2 por 25 metros. Bien, y hacemos 9,72 al cuadrado dividido 50. Da 1,889. Bien, esa es la aceleración. No me pide cuál es la aceleración. Pero esta es la aceleración. Bien, esto es la aceleración. Bien. Ahora, lo que puedo calcular, ahora sí es el tiempo. Aceleración es igual a diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo. Paso el tiempo multiplicando, pasa la aceleración dividiendo. Entonces me queda delta B sobre A. O sea, me queda 9,72 menos 0 sobre 1,889. Da 5,14. Bien. No, el de la campana después se los grabo aparte. Y si va a mandar los 4 ediciones de MRU. Bien.
¿Dudas con esto? El 9,72 de dónde salió, de la división en 35, que es la velocidad, lo paso a metros sobre segundo. Para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, dividimos en 3,6. Bien. Sí, el triangulito que ponemos acá es diferencia. En este caso es diferencia de velocidad. Es cuál es la resta de esto. La resta de velocidad. Bien. El triangulito X, diferencia de tiempo. Perdón, de diferencia de posición. Ya a esta hora no funciona más. Y el delta T es diferencia casi de tiempo. Bien. O sea, todo lo que tenga triangulito antes habla de una diferencia. Bien. Bueno, ahí ya lo grabé, así que se los subo. Y nada, si lo quieren volver a ver, lo pueden ver las veces que quieran. No sé si hay alguna duda o algo. Perdón. O sea que para calcular el tiempo, primero hay que calcular la aceleración. Sí, yo no puedo hacer los ejercicios si no tengo la aceleración. La aceleración es como el primer paso obligatorio. Si yo no calculé la aceleración y falta, siempre, siempre, siempre hay que calcular la aceleración. Siempre, 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 siempre. ¿Sí? Si yo no tengo la aceleración y me preguntan el tiempo, primero calcular la aceleración. Si no tengo la aceleración y me preguntan la velocidad final, primero calcular la aceleración. Si no tengo la aceleración y me preguntan la posición final, primero hay que calcular la aceleración. Bien. Es como el dato que tiene que tener sí o sí un MRV, la aceleración. ¿Ok? Así que nada, bueno, vayan a jugarse unas partiditas de counter, a comer, o sea, a disfrutar la vida. Bueno, eso es todo por hoy.